Saludos y gracias por esta invitación a poder participar con todas ustedes en esta conversación. El objetivo un poco de mi presentación en el día de hoy es ver cuáles han sido las consecuencias, ¿verdad?, que ha tenido el prohibicionismo en el tratamiento del uso problemático de drogas. Es interesante porque después de haber escuchado los planteamientos de Salvador y de Carmen, podemos conceptualizar y contextualizar el impacto que ha tenido el prohibicionismo en el uso, en el tratamiento de las drogas, ¿verdad? Del uso problemático de drogas. Fíjense que podemos empezar pues con ese antecedente de que el prohibicionismo, que nace de la temperancia, que fue un movimiento que ocurre a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que lleva entonces a que ocurra, que se desarrolle la política pública de drogas que tenemos al día de hoy, da paso al desarrollo de una primera conceptualización o de una primera búsqueda de explicar el problema del uso de sustancias, y nace de ahí el modelo moral jurídico. Y en el modelo moral jurídico tenemos que ver que, ¿verdad?, como nos dice Gary Gutiérrez, que es un criminólogo puertorriqueño, habla de un paralelismo entre el clasismo y la visión cristiana, ¿no? Aquí es importante entender, cuando hablamos de clasismo, ¿no?, cómo se desarrolla un normalismo desde ciertas clases, desde lo que es 5 elementos del normalista, que sea hombre, heterosexual, blanco, cristiano y propietario. Todo lo que salga de ahí es anormal o se considera anormal. Por tanto, se crean políticas públicas que le permiten a ciertos sectores intervenir con estas poblaciones que salen de esta visión normalista. Y se va creando desde ahí esta conceptualización o paradigma de lo que es el uso problemático de sustancias, donde se ve a la persona que usa la sustancia como una persona que carece de voluntad y moral, de que entonces la forma de atender el problema es desde la retribución y el castigo. Lamentablemente al día de hoy todavía ese tipo de pensamiento y ese tipo de paradigma. Así que vemos entonces cómo desde el prohibicionismo se constituyen, ¿no?, estos modelos que pretenden empezar a explicar el asunto del uso problemático de sustancias. Y vemos entonces cómo este modelo médico todavía mantiene mucho estigma, mucho asunto de la vulnerabilidad biológica, ¿no? Pero por primera vez empieza a hablar de la necesidad de tratamiento, claro, utilizando el concepto de rehabilitación, reeducación, que pues lamentablemente dio paso al desarrollo de otros modelos que continúan siendo punitivos en términos de lo que es el tratamiento. Así que desde ahí se conceptualiza tratar lo anormal, ¿no? Ya entonces estos modelos pretendieron establecer que hay un problema de carácter moral, de una personalidad defectuosa, de que la persona es vulnerable, y desde ahí entonces se empiezan a trabajar políticas públicas punitivas, prohibicionistas, que influencian el acercamiento al tratamiento, y se establece entonces el castigo y la retribución como la forma de atender este asunto, que realmente es un asunto de salud física y de salud mental. No es un asunto de moralidad, no es un asunto necesariamente del carácter. Y emergen entonces muchos modelos basados en estigma, que Carmen muy bien estaba ahorita enfatizando el problema del estigma dentro de cómo atendemos esta situación. Y el problema del estigma es que se internaliza, y se internaliza tanto en el individuo, que es sujeto de ese estigma, como en el resto de la comunidad. Ahí vemos, por ejemplo, la persona con uso problemático de sustancias que se entiende que es culpable, que falló. Muchas veces mis pacientes, mis participantes me dicen, ay, doctor Román, le fallé. No me ha fallado en nada, porque ningún diabético te dice que falló porque se comió un... Ese estigma, cómo se internaliza tanto en la persona que es usuaria de sustancias, como también en la comunidad, y cómo la comunidad entonces empieza a utilizar términos como vicioso, tecato, esta persona que le falta voluntad, ¿no? Y cómo eso va convirtiéndose en un asunto
va convirtiéndose en una ideología desde la que entonces empezamos a definir el uso problemático de sustancias tanto en el usuario como en la comunidad. En el siguiente punto, es importante entender que, ¿verdad?, desde tratar lo anormal, se crea una noción generalizada de que el castigo es la forma de tratamiento, es la forma de rehabilitar, ¿verdad? Y tengo problemas también con ese término de rehabilitar, porque es como si la persona previamente no hubiera estado habilitada a. Así que hay un problema serio con utilizar el concepto este de rehabilitación, ¿no? Y va a tener un efecto psicológico. Amenaza tres elementos fundamentales de la salud mental de cualquier ser humano. Amenaza su autonomía, las relaciones desde el valor y el respeto y la autoeficacia. Cuando hablamos de autonomía es que yo pueda hacer las cosas por motu propio, ¿no? Desde una motivación interna. Hay ejemplos, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, a alguien que está en probatoria y le están haciendo pruebas toxicológicas constantemente, esa persona pues detiene el uso de sustancias porque pues no quiere ir a la cárcel o no quiere que le revoquen la probatoria. Ahí no hay una motivación interna. Y constantemente le dicen, le refuerzan que no tienes la capacidad de manejar tu problema. Ahí estamos atacando esa autoeficacia, que es ese elemento importante de que yo soy capaz de hacer las cosas. Y luego entonces empieza toda esta cuestión de violación de derechos humanos, todo el maltrato, todo el estigma sobre la persona que tiene un uso problemático de sustancias, y ahí entonces no serán relaciones basadas en el respeto y el valor. Y esto nos lleva entonces o resulta en que desde ese juicio público se entiende a la persona como mentirosa, como que niega su problema, como que es una mentirosa, etcétera. Se crea esa visión generalizada, ¿no? Y es que la persona realmente lo que está es defendiendo su integridad dentro de su salud mental. Así que tengo que incurrir en elementos que no son necesariamente tan adaptativos, pero es porque me están afectando, me están atacando mi integridad en términos de mi salud mental. Así que desde estos puntos de vista se construye al usuario problemático de sustancias como un ciudadano de tercera clase, como si estuviera excluido de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano en este país. Por otra parte, ese estigma que se crea sobre la persona usuaria de sustancias lleva a que la persona no quiera acercarse al sector de servicio. No me interesa porque ese sector de servicio me maltrata, ese sector de servicio me sigue estigmatizando, así que prefiero no ir allá, no quiero continuar bajo ese tipo de condiciones. Y esto contribuye entonces a aislamiento social y al discrimen, ¿no? A la vez también reduce las posibilidades de que se pueda optimizar su salud física, mental y social, y a la vez potencia la desigualdad en términos de lo que es la salud y crea también o incide en muertes prematuras, como es la situación que estamos viviendo actualmente con las muertes por sobredosis por uso de opioides. También el problema con el prohibicionismo y estas prácticas y estas ideologías que se han ido desarrollando es que guían las decisiones de política pública. Como ahorita mencionaba Carmen, los propósitos de cualquier legislación, ¿qué base científica pueden tener? Muchas veces estos propósitos legislativos están fundamentados en estas políticas públicas prohibicionistas y punitivas, lo cual también facilita negar servicios a los participantes que sean costo beneficiosos. Por ejemplo, el asunto de que le podamos ofrecer metadona o buprenorfina. Se ha estigmatizado tanto, ¿okay?, que se niega el servicio y por otra parte también se cierra servicio. En Puerto Rico hasta los 90 habían, no me acuerdo ahora si eran 2 o 16 programas de metadona. El día de hoy se ha disminuido a 6. Habemos sectores que estamos tratando de propiciar el desarrollo de clínicas de buprenorfina, pero nos encontramos con 1000 trabas. ¿Por qué? En gran medida por todo el estigma y por estas políticas públicas prohibicionistas. Y en ocasiones esto lleva también a que el sector de servicios entienda que el usuario no es digno de recibir un servicio y se crea esta visión generalizada de que la persona que usa sustancia es porque se lo buscó, es porque le dio la gana de hacerlo de esa manera. Así que esto lleva al desarrollo de un negocio de la rehabilitación, del mismo modo que hay negocio de las cárceles en Estados Unidos con la privatización de las cárceles.
aquí también se ha constituido en un negocio esta cuestión de rehabilitar o de supuestamente tratar, y se han desarrollado programas fundamentados principalmente en la abstinencia y desde la modalidad de comunidad terapéutica. Y es importante entender que la abstinencia no es la única meta cuando estamos tratando un uso problemático de sustancias. ¿Okay? Sí, es una meta deseable, pero no puede ser la única, porque esto se va a dar en un proceso de estadios de cambio que van llevando y permitiendo a la persona ir logrando cierto nivel de funcionalidad, cierto nivel de recuperación, pero eso no significa que tenga que estar completamente abstemio del uso de sustancias. Y cuando traigo la modalidad comunidad terapéutica, fue una modalidad que surge en los 60-70, que en aquel momento pues fue una respuesta, pero ya sabemos que primero no están fundamentados o no responden a estándares de cuidados basados en evidencia científica. Por otra parte, entran en prácticas punitivas que muchas veces son implementadas por mismos pares, por otros usuarios, y estos tratamientos se fundamentan en que solamente una persona que ha tenido problemas de sustancias puede tratar a otra persona. Eso es como decir que para usted ser cardiólogo tiene que haber tenido un ataque cardíaco, ¿verdad? Podríamos hacer un paralelismo. Así que se convierte en prácticas punitivas que violentan los derechos humanos, que Rafi pues ha estudiado eso bastante y después les hablará. Y el Estado, de alguna manera, también renuncia a atender este asunto de salud pública y poniéndolo en manos de organizaciones comunitarias, que no está mal que sea el sector comunitario que pueda atender esto. El problema es que ese sector comunitario está fundamentado en paradigmas previsionistas y punitivos. ¿Okay? Así que ahí vemos cómo se empieza también ese proceso de privatización del servicio para personas con uso problemático de sustancias. Ya lo empezamos a ver desde los 90, aunque desde antes habían surgido otros movimientos y otros programas, ¿no? Así que vemos también que este tipo de acercamiento al uso problemático de sustancias es altamente costoso y muchas veces con poca o ninguna efectividad. Esto es una conversación el otro día con el compañero Ángel González, ¿verdad? Yo le decía, mira, es bien interesante que en una clínica de buprenorfina como la que trabajamos nosotros, tú tienes pues al médico, a un psicólogo, a una trabajadora social clínica, a una consejera en adicción y un manejador de casos, ¿verdad? Somos 5 personas que estamos atendiendo a 140 y pico de participantes en la clínica, versus el costo que podría ser tener a 50 seres humanos encerrados en un lugar donde tienes que tener todo un equipo interdisciplinario completo gigantesco, con múltiples manejadores de casos, múltiples psicólogos, múltiples médicos, múltiples enfermeras, etcétera. Y cuán costoso es eso y cómo ese tipo de servicio, cuando se extiende demasiado, se convierte entonces también en un problema en términos de costo-efectividad. Por otra parte, muchos de estos programas fundamentados en el estigma, fundamentados en el modelo previsionista, se oponen ideológicamente a tratamientos como los agonistas, como puede ser la buprenorfina o la metadona, que son tratamientos que han evidenciado científicamente efectividad, y cómo estos sectores se oponen a este tipo de tratamiento. Por otra parte, este tipo de servicios te exigen unas cuotas, unas matrículas que muchas veces son altamente costosas y a la vez excluyen a múltiples sectores de la población. Por ejemplo, aquí no necesariamente te van a atender a una persona que sea transexual o, por ejemplo, una mujer lesbiana. Estos sectores de tratamiento excluyen a estos sectores de la sociedad que son parte de nuestra comunidad. ¿Okay? Así que tenemos que empezar a ver, ¿verdad?, este asunto de la discriminación y estos asuntos ideológicos y estos asuntos de paradigmas y pensamiento, esta falacia de ese vínculo causal entre consumo de drogas y criminalidad, como si fueran atados uno del otro. Y no necesariamente, pero sí ambos están asociados a la marginalidad. No hay una relación correlacional ni causal entre un acto criminal y el uso de sustancias, pero hemos querido casar ambas variables, las hemos querido casar en una sola. ¿Ok? Por último, y yo casi termino, ya termino con este y otro slide más, es importante ver, y aunque este es un slide, un dato un tanto viejo, ¿verdad?, porque es del 2009, pero me gusta porque podemos ver la cantidad de personas en Puerto Rico que son usuarios de opioides, de opiáceos y de heroína. Y traigo esto en particular por el problema que tenemos actualmente
de sobredosis, y traigo esto también particularmente por el problema que tenemos de cómo la inyección, el usar sustancias inyectables con equipo que ya ha sido usado, se convierte en un problema de salud pública en términos de contagio de VIH, hepatitis, ¿no? Y fíjense que es bien interesante porque de 44,000 personas que tenían uso problemático de heroína u otros opiáceos, encontramos que 34,000 de estas personas se inyectan la sustancia. Así que tenemos dos problemas entonces de salud pública, el uso problemático de la heroína, pero también que estamos utilizando equipo de inyección que posiblemente no sea seguro. Y esto crea un problema de salud pública. Y a esto le sumamos mi último slide, ¿verdad? Y a mí me parece un poco escandaloso, es que vimos ese problema a nivel estadístico, pero de repente vemos que solamente tenemos para atender el 8% de las personas que requieren tratamiento. Fíjense, o sea, Puerto Rico tiene solamente la capacidad de atender al 8% de las personas que requieren tratamiento por uso problemático de sustancias, lo cual convierte esto en un problema de salud pública mucho mayor. Gracias por su atención